pericarditis aguda es la inflamación del pericardio caracterizado por dolor precordial en un 90%, un frote pericárdico, ¿sí?, en un 30% y alteraciones electrocardiográficas en un 60%. Puede también acompañar de un derrame pericárdico de diferente grado. El dolor pericárdico de una... Cerramos la puerta, por favor, o aquí. El dolor precordial, ¿sí?, es una de las características importantes de una pericarditis aguda, ¿sí? El dolor precordial, por ejemplo, hay que hacer un diagnóstico diferencial con el dolor de infarto agudo de miocardio, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el dolor de infarto agudo de miocardio se localiza o es referido hacia el hombro izquierdo, hacia el hemicuello izquierdo, hacia el brazo interno, hacia la cara interna del brazo izquierdo, ¿sí? Y no cambia con la posición del paciente, ¿sí? No cambia con la posición anteálgica del paciente. Mientras el dolor precordial secundaria a un proceso de pericarditis aguda cambia con la posición del paciente. Si el paciente se pone en decúbito dorsal, en decúbito ventral, exacerba el dolor en una pericarditis aguda. No es referido a hombro izquierdo, ni cara interna del brazo izquierdo, ni cuello izquierdo. Entonces es muy diferente al del infarto agudo de miocardio. Entonces, el dolor del pericarditis agudo tenemos que hacerlo diferente, tenemos que hacerlo un diagnóstico diferencial con el infarto agudo de miocardio, ¿sí? El frote pericárdico se presenta, por ejemplo, en un 30% de los casos, es como ustedes más o menos suena así, ¿ven? ¿Sí? Es un frote pericardio. Eso también se presenta en casos de pericarditis aguda. Alteraciones electrocardiográficas, igual hay que descartar un infarto agudo de miocardio porque tienen las mismas, unas manifestaciones electrocardiográficas muy similares, ¿sí? Las cardiopatías isquémicas, ¿dónde se observan en un electrocardiograma? En el segmento ST, en el segmento ST se ven las cardiopatías isquémicas, mientras acá también se observa ese nivel. Por eso hay que hacer un diagnóstico diferencial con las cardiopatías isquémicas, es decir, con infarto agudo de miocardio. Entonces, en un 60% tiene ese tipo de alteraciones. El derrame pericárdico también es otra complicación que se presenta en una pericarditis aguda. Pero aquí hay que ver de qué etiología es la pericarditis aguda. Las pericarditis agudas en un porcentaje alto, ¿sí?, son de etiología viral, ¿sí? Secundarios hay una infección de las vías respiratorias. Muchas veces pasan desapercibidos, son subdiagnosticados, ¿sí? Durante este periodo ustedes han debido presentar resfríos, hasta tos, ¿sí? A veces cuando uno presenta tos por mucho tiempo, ¿sí?, ya le comienza a doler la región anterior del tórax, ¿no? La región precordial. Entonces estás cursando con una pericarditis aguda, ¿sí? Entonces la pericarditis aguda es subdiagnosticada muchas veces, ¿sí? La principal etiología de pericarditis aguda es viral, pero también hay de otra etiología, bacteriana, por ejemplo, la tuberculosis, en nuestro medio, una tuberculosis pericárdica, ¿sí? Entonces acá menciona derrame pericárdico. Las pericarditis agudas de origen viral, ¿sí?, cursan con leve derrame pericárdico, más o menos 70, 80 ml de líquido pericárdico van a poder encontrar en una ecocardiografía, mientras las pericarditis agudas de origen bacteriano, por ejemplo, por tuberculosis, ya tienen derrames de 200, 300, hasta 1000 ml en espacio pericárdico, ¿sí? Ahora hay otras patologías también que cursan con derrame pericárdico, lupus eritematoso sistémico, ¿sí?
El lupus no solo presenta derrame pericárdico, también puede dar lugar a derrames pleurales, así, porque produce inflamación de muchas serosas, ¿sí? Entonces, es otra patología que hay que descartar cuando tienen derrames pericárdicos. Neoplasias, por ejemplo, son patologías crónicas, ¿no? ¿Sí? Neoplasias, ¿sí? Para el paciente con CA de mama que tiene metástasis a mediastino, puede cursar con un derrame pericárdico. Pero cuando el paciente cursa con patologías crónicas, como tuberculosis, lupus eritematoso sistémico, neoplasias, el espacio pericárdico aguanta buena cantidad de volumen, 1000 hasta 1500 ml de líquido. Recién provoca taponamiento cardíaco, mientras en situaciones, por ejemplo, agudas, ¿sí? Un paciente con hemopericardio puede tener taponamiento cardíaco menor a 200 ml, ¿sí? Un menor a 200 ml de sangre puede provocar un taponamiento cardíaco, ¿sí? Mientras en pericarditis de origen viral, el derrame pericárdico no es muy abundante, generalmente son 70, 80, 85 ml. Esto no repercute sobre la función cardíaca de forma significativa, ¿sí? Acá tenemos clasificación por etiología de las pericarditis agudas. Tenemos idiopáticas, infecciosas, neoplásicas, autoinmunes, miocarditis urémicas, postinfarto, ¿sí? La principal causa es infecciones virales, ¿sí? Por su presentación ecocardiográfica pueden ser secas con derrame constrictivas. Pueden usar entonces una pericarditis pero sin derrame, puede haber pericarditis con derrame y pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva es la fase terminal de una pericarditis aguda, donde ya existe fibrosis del pericardio, ¿sí? Ya existe fibrosis. Cuando una pericarditis aguda entonces se resuelve, provoca tejido inflamatorio y fibrosis, entonces esto provoca restricción de la capacidad de distensibilidad del miocardio, ¿sí? Lo atrapa en la pared del pericardio y por lo tanto dificulta la distensión del miocardio, ¿sí? Por su tiempo de evolución pueden ser agudas o crónicas. Aquí tenemos un cuadro, un resumen, vean, etiología viral, ¿sí? Un montón de virus que pueden causar pericarditis. De origen bacteriano, Staphylococcus aureus, ¿sí? Meningococos, neumococos, Klebsiella, Pseudomonas, que también pueden causar, Fusobacterium, Mycobacterium tuberculosis, por cándida, histoplasmas, parasitosis tamogastrolítica, equinococos. Hay un sinfín de patógenos que pueden causar pericarditis aguda, pero principalmente secundario a proceso viral. Nuevamente acá el cuadro clínico es por dolor que cambia con la posición del paciente. Si el paciente se pone en decúbito ventral o en decúbito dorsal, incrementa el dolor, ¿sí? Es un dolor no referido. También se manifiesta, como dijimos, con roce pericárdico, alteraciones electrocardiográficas, derrame pericárdico, el pulso paradójico. ¿Qué será el pulso paradójico? El pulso paradójico se caracteriza por incremento de la por reducción de la presión arterial sistólica menor a 10 milímetros de mercurio y reducción de la amplitud de la onda de pulso, ¿sí? Así se manifiesta el pulso paradójico. Y otra manifestación clínica es el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco se define como colapso de cavidades derechas secundario a incremento de presión en el espacio pericárdico. ¿Qué sustancias o qué sustancias pueden coleccionarse en el espacio pericárdico? Líquido inflamatorio, secundario a un proceso inflamatorio viral, bacteriano,
parasital, como ustedes quieran, colección líquida. O puede ser también sangre, un hemopericardio, ¿sí? Un hemopericardio. O también puede acumularse en el espacio pericárdico aire. Cuando es aire se llama neumopericardio. Y si este proceso tiene una sobreinfección, el paciente tendrá fiebre. ¿Sí? Acá vayan ejemplo. Entonces la pericarditis aguda, el dolor de la pericarditis aguda cambia con la posición del paciente. Es lo mismo, ¿no? Alteraciones electrocardiográficas. Hay 4 fases en las alteraciones electrocardiográficas. En la fase 1 hay elevación del segmento ST con concavidad superior. ¿Sí? En la fase 2 el segmento ST es isoeléctrica con una onda T alta. En la fase 3 hay infradesnivel de la onda T. Y finalmente en la fase 4 ya se normaliza cuando ya la enfermedad pericárdica ya está en proceso de resolución. Vean acá, tenemos en esta imagen, ¿sí?, un derrame pericárdico. En esta placa de tórax igualmente una cardiomegalia, ¿sí? La silueta cardíaca está muy aumentado de su diámetro. Entonces, podría simular una cardiomegalia, una insuficiencia cardíaca, pero no. Acá es una colección líquida. Entonces, una vez que nosotros tengamos el diagnóstico del derrame pericárdico, ¿sí?, del derrame pericárdico, tenemos que descartar un taponamiento cardíaco. La mejor forma de diagnosticar o confirmar el diagnóstico clínico es solicitando una ecocardiografía, ¿sí? La ecocardiografía nos muestra la parte funcional y la parte morfológica del corazón, ¿sí? Y se pueden solicitar varias cosas, ¿no? Aparte de ecocardiografía, pueden solicitar rayos X de tórax, tomografías, laboratorios, ¿sí? Pero el principal estudio que se solicita es una ecocardiografía. En la ecocardiografía vamos a observar, vean acá en esta imagen, ¿sí?, si el volumen es muy abundante en el espacio pericárdico, va a provocar taponamiento cardíaco. ¿Qué es el taponamiento cardíaco? Dijimos, colapso de cavidades derechas del corazón. Entonces, el colapso de cavidades derechas del corazón se manifiesta clínicamente por la triada de Beck. ¿Alguien sabe qué es la triada de Beck? Está formada por la hipotensión arterial, la hipotensión yugular y la disminución o evolución de los fluxos cardíacos. Exactamente. Hay hipotensión, ¿sí?, hay ingurgitación yugular. Imagínense, si las cavidades derechas están colapsadas, la sangre que retorna no va a poder ser inyectada hacia los pulmones, ¿ven? Entonces tiene que retrocederse, las yugulares se ingurgitan, ¿sí? El gasto cardíaco, ¿cómo estará? Bajo, ¿sí? Y la presión arterial va a estar hipotensa, ¿sí? Los ruidos cardíacos pueden estar hipofonéticos o apagados. A eso se llama triada de Beck, ¿sí? Triada de Beck. En este cuadro nos indica cuál es el tratamiento de las pericarditis agudas. Si es de origen bacteriano, si es de origen viral, el tratamiento sintomático, ¿no?, antiinflamatorio, antipirético. Ahora, si fue de origen autoinmune, corticoides, ¿sí? Corticoides es el tratamiento médico, ¿no?, el tratamiento médico. Ahora, también se puede hacer un tratamiento invasivo, ¿no?, pericardiocentesis, ventana pericárdica, es un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Uno puede, por vía percutánea, bajo guía ecográfica, puede introducir un catéter del espacio pericárdico y evacuar el líquido que se encuentra en este espacio, ¿sí? Pericardiocentesis. De esta forma puedes evitar que tu paciente muera con un shock obstructivo.
Entonces el tratamiento, pero en el tratamiento farmacológico, si fuese de origen viral, son los AINES, ¿sí? ASA puede dar ante el riesgo de infarto agudo. Aquí tenemos una diapositiva que nos indica el taponamiento cardíaco. Vean, aquí hay un trauma torácico, ¿sí? Donde hay lesión del pericardio, seguro que existe un hemopericardio. En situaciones agudas, por ejemplo, cuando hay traumatismos torácicos abiertos, traumatismos torácicos cerrados, el espacio pericárdico puede soportar solo hasta 200 ml de líquido de sangre y con 200 ml provoca taponamiento cardíaco. ¿Sí? Pero en situaciones crónicas, lupus, tuberculosis pericárdica, el espacio pericárdico puede albergar hasta 1500 ml y recién provocar taponamiento cardíaco. ¿Sí? Entonces acá definición de taponamiento cardíaco se define como colapso de cavidades derechas por incremento de presión en el espacio pericárdico. Acá se ve muy bien, ¿sí? Tenemos el ventrículo izquierdo, acá se observa el ventrículo derecho pero colapsado, la aurícula derecha colapsado, acá tenemos por fuera del corazón del miocardio el espacio pericárdico ocupado por líquido, ¿sí? Este líquido incrementa la presión en el espacio pericárdico y provoca taponamiento. ¿Por qué siempre se colapsan las cavidades derechas y no se colapsan las cavidades izquierdas? ¿Por qué será? ¿Por qué no se pueden colapsar las cavidades izquierdas? Ustedes que han llevado el día de ayer anatomía, ¿qué características morfológicas tienen las cavidades izquierdas respecto a las cavidades derechas? Las cavidades izquierdas tienen mayor masa muscular, ¿sí? Mayor masa muscular porque tienen que luchar contra la resistencia sistémica del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, tienen mayor masa muscular y pueden resistir mayor presión. Mientras las cavidades izquierdas o derechas, el ventrículo derecho, tiene menor masa muscular, ¿no? Porque solo tiene que luchar contra la resistencia pulmonar, mientras la ventrículo izquierdo hace la lucha contra la resistencia sistémica, ¿sí? Entonces tiene mayor masa muscular. Por esa razón no se colapsan, las cavidades derechas se colapsan, ¿sí? Y puede el paciente fallecer por un shock obstructivo, ¿sí? Shock cardiogénico. Acá tenemos otra imagen, la placa de tórax, donde se observa aire en el espacio pericárdico. ¿Sí? Entonces, este tipo de situaciones se presenta en pacientes con trauma torácico, lesión de las vías aéreas, ¿sí? Perforaciones de esófago, ¿sí? Puede provocar neumopericardio. Acá ven el pericardio, ¿sí? Y el líquido, el hemopericardio, ¿sí? Un paciente con trauma torácico, con arma, ¿sí? Entonces imagínense, ¿no? Si hay ingurgitación yugular, el corazón no puede inyectar en forma adecuada, el paciente fallece, ¿no? Por un taponamiento. Ahora, este tipo de taponamientos cardíacos, doctores, no solo es secundario a traumas torácicos abiertos, cerrados, que causen un hemopericardio. También en otras situaciones se puede producir taponamiento cardíaco en neumotórax hipertensivos. Ustedes han debido llevar ya neumotórax hipertensivo, ¿no? Neumotórax. ¿Qué es un neumotórax hipertensivo? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Nadie? A ver, ¿alguien lo ve? ¿Se aprende? O neumotórax a tensión. Los neumotórax, por ejemplo, ustedes saben, los neumotórax no solo siempre son una consecuencia de traumas torácicos abiertos.
¿sí? La mayoría pensamos en neumotores, muy bien, seguramente ya metieron un cuchillo, ¿ves? Pero los neumotores, estos clásicos que permiten ingreso y salir de aire, no provocan taponamientos cardíacos. Ahora, los neumotores hipertensivos son secundarios generalmente o en su mayoría a ruptura de bulas pulmonares. ¿Sí? Ruptura de bulas. Generalmente las bulas se encuentran en el ápice del pulmón derecho, ¿no? Entonces, estas bulas están en comunicación con las vías aéreas. ¿Sí? Se rompe una bula y se produce una comunicación entre el espacio pleural y la vía aérea. Cuando el paciente inspira, todo el aire se va al espacio pleural. Cada vez se infla más y puede provocar taponamiento cardíaco. Los neumotores hipertensivos. ¿Sí? Entonces, los neumotores hipertensivos son secundarios generalmente a ruptura de bula, ¿sí? Donde existe una fístula broncopleural, ¿sí? Con una válvula unidireccional. Mientras los traumas torácicos, por ejemplo, de este señor en esta imagen, ¿sí? Imaginen si nosotros nos acercásemos, si estuviese vivo, vamos a encontrar salida y entrada de aire por la pared torácica. Y esos no causan neumotores hipertensivos. Solo va a pulsar con neumotores o hemotores y no provocan taponamiento. Mientras los neumotores hipertensivos secundarios a la ruptura de bula y a consecuencia de ello se genera una fístula broncopleural con una válvula unidireccional, ¿sí? Causan taponamientos cardíacos como comunes. ¿Sí? Vean acá el pulso paradójico. ¿Sí? Durante la inspiración reduce la amplitud de la onda de pulso. ¿Sí? Y la presión arterial sistólica también reduce más de 10 milímetros de mercurio. A eso se llama pulso paradójico. Vean acá, hay ingurgitación yugular, ¿sí? Cuando el taponamiento, ingurgitación yugular, hipotensión, ritmos cardíacos apagados, hipofonéticos, que es la criada de el patrón hemodinámico del taponamiento cardíaco es de un shock obstructivo. ¿Sí? El tratamiento, ¿sí? De un derrame pericárdico, de hemopericardio, va a ser una pericardiocentesis. Observen acá, a nivel izquierdo del apófisis, ¿cómo se llama esta cosa? Ahí este nivel de la punta del esternón, sifoides, al lado izquierdo por el apófisis sifoides, se ingresa con una jeringa y con su aguja para evacuar el líquido que se encuentra a nivel del pericardio. Y se puede dejar un catéter para que vaya saliendo en forma paulatina, como en esta imagen. Todos estos procedimientos es mejor realizarla bajo guía ecográfica. ¿Sí? A ciegas también se puede hacer, ¿no? Pero sin embargo, corres el riesgo de ingresar al ventrículo izquierdo. Imagínense si ingresa al ventrículo izquierdo. Puedes provocar arritmias y hasta el paro del paciente. ¿Sí? Vean, a 45 grados, ¿sí? Con una aguja dirigida al hombro izquierdo, ¿sí? Puedes ingresar al espacio pericárdico y dejar un catéter para que vaya saliendo el líquido en forma paulatina. Es el tratamiento percutáneo de derrame pericárdico, de hemopericardios. ¿Sí? Y cuando existe infección de este líquido, muchas veces, por ejemplo, si tienes un paciente con tuberculosis pericárdica o de otra etiología, ¿sí? Puede que la colección que se encuentra en el espacio pericárdico se sobreinfecte. En ese caso, ¿qué tienes que hacer? Ventana pericárdica. Dejar un tubo en el espacio pericárdico para que tú puedas realizar el lavado todos los días a través de ¿sí?
Pero ¿cuál es la complicación? Vas a resolver el proceso infeccioso. Pero sin embargo, una vez que se resuelva el proceso infeccioso inflamatorio, tu pericardio es fibrosa. Y la fase final de esta pericarditis aguda será una pericarditis constrictiva. ¿Sí? Es la pericarditis constrictiva. Acá vean, ¿qué es la pericarditis constrictiva? Es la fase final del proceso inflamatorio que afecta al pericardio. Acá también, por ejemplo, la pericarditis constrictiva tiene un patrón hemodinámico característico. Algunas veces le han de preguntar, ¿no? En la pericarditis constrictiva, las presiones de ambas cavidades, tanto derechas e izquierdas, se igualan, ¿sí? Mientras en las pericarditis, en el taponamiento cardíaco, solo se elevan las presiones en las cavidades derechas. Es una gran diferencia. En las constrictivas, las presiones de las 4 cavidades se igualan. ¿Y cuál es el tratamiento de la pericarditis constrictiva? Pericardiectomía. Retirar el pericardio. Y puedes reemplazar con mallas de fluorotetraetileno. ¿Sí? Con mallas de fluorotetraetileno. Son mallas que reemplazan el pericardio. ¿Sí? No las mallas de Marlex, ¿no? Es otra cosa. Las mallas de Marlex están diseñadas para otro tipo de patologías en la cirugía de pared abdominal. Mientras hay una variedad de esas mallas hechas de fluorotetraetileno, son las que pueden reemplazar al pericardio. Muchas gracias.